Buenas tardes, queridos hermanos. ¿Cómo les va? Dios les bendiga, démosle gracias al Señor por otro día más de vida agregado a nuestras vidas. Yo hoy voy a hablar de un tema que es tan importante para la salvación del ser humano y para la vida espiritual de nosotros. Este tema es: la luz brilla en la oscuridad. A ver, si nosotros estamos en casa, se corta la luz y por varios días no hay luz, estamos viviendo en oscuridad. Entonces, ¿qué necesitamos en nuestra vida para que nuestra calidad de vida mejore para salir de la oscuridad? Necesitamos que venga la luz. Bueno, eso es lo que hizo Jesucristo en la cruz. Transmitió su luz para que los demás que están en tinieblas, es decir, para los que están muertos espiritualmente, para los que están en pecado, les resplandezca la luz de nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida en una cruz por todos nosotros. Yo voy a leer el significado de lo que la luz significa, la definición, que lo he sacado de internet, que dice lo siguiente: la luz se define como vida, como se ve en Juan 1:4. Es un don que Jesús trajo al mundo en un mundo moribundo. Veamos qué dice, ¿no?, sobre la luz. 1:4. Dice lo siguiente: en él estaba la luz, y la vida era la luz de los hombres. Queridos hermanos, este mensaje es profundo, porque dice: la luz estaba en él. Él es la luz. Él es el verdadero camino, la verdad y la vida. Y sigue diciendo: y la vida era la luz de los hombres. ¿Cómo puede ser la vida la luz de los hombres? ¿Por qué? Porque Jesucristo es la vida, y con Él en nuestro corazón podemos ser mucho más que victoriosos y podemos disfrutar de lo que Jesús nos vino a dar a través de la cruz, que es la vida eterna. Para eso Él resucitó al tercer día y demostró que la muerte no tiene potestad sobre nosotros, sino nosotros, a través de nuestro Señor Jesucristo, que es la luz de los hombres, podamos tener vida eterna. Es un don que Jesús trajo de Dios en un mundo moribundo. Queridos hermanos, está clarísimo lo que dice la explicación. ¿Por qué un mundo moribundo? Porque el mundo está tendiendo a desaparecer por todos sus pecados, por la desobediencia hacia la palabra de Dios. Y porque el mundo no vive según los preceptos de Dios, vive según los preceptos del mundo. ¿Y quién es el príncipe de ese mundo? Satanás. Entonces, si usted vive bajo los preceptos del mundo, usted va a ser un hijo de Satanás. Y va a vivir en tinieblas, porque va a vivir rodeado de pecado. No va a tener tranquilidad en su vida, ni en su corazón, ni en su mente. Pero ¿quién es la luz que vence las tinieblas? Nuestro Señor Jesucristo. Si usted adquiere la luz de nuestro Señor Jesucristo, usted va a vivir en una vida victoriosa y va a poder conocer lo que Cristo tiene para nosotros, que es la vida eterna. Le voy a leer otro párrafo más, que profundiza un poquito más lo que es la luz de nuestro Señor Jesucristo. Explica un poquito lo que dice en Juan 1:4, ¿no?
dice lo siguiente. En Juan las tinieblas están ausentes. Lógico. Él explica que las tinieblas no pueden seguir subsistiendo. ¿Por qué? Porque vino Jesús a este mundo a traer la luz de nuestro Dios, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Están ausentes de la luz. Claro. Las tinieblas están ausentes de la luz. ¿Por qué? Porque si usted sigue viviendo en pecado, hermano, y usted sigue en esos pecados, si usted no incorpora la luz de nuestro Señor Jesucristo, para usted no hay salvación posible. Las tinieblas significan muerte espiritual. ¿Qué significa muerte espiritual? La muerte espiritual es peor que la muerte carnal. ¿Por qué? Porque lo lleva a usted directamente, cuando usted se va de acá a dormir. Los muertos nada saben, ya no pueden aprender más, ya no pueden leer más. Se va al lago de fuego y azufre. Por eso, mientras usted viva, hermano, trate de incorporar la luz a su vida, la luz que lo va a llevar a la vida eterna. Los que caminan en oscuridad no tienen vida eterna, claro. Porque ¿cómo se va a juntar la luz con las tinieblas? ¿Cómo se va a juntar el agua con el aceite? Imposible. ¿Cómo se va a juntar el bien con el mal? Imposible. Por eso está la lucha espiritual. ¿Dónde empezó el mal, queridos hermanos? ¿En dónde empezó el mal? No empezó en Adán y Eva que pecaron, Lea las Santas Escrituras y se va a dar cuenta dónde está el origen del mal. Eso ya lo voy a explicar en otra charla o prédica que voy a tener en otra oportunidad con ustedes. Ya que no conocen la luz de Dios, y lógico, no conocen la luz de Dios, por eso viven en tinieblas. ¿Qué se hace para conocer la luz de Dios? Las Santas Escrituras. Lea a los dos testigos. ¿Sabe quiénes son los dos testigos? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que dan testigos de la luz y de la vida eterna de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Hay que conocer la luz de Dios y sus promesas. Si usted no conoce la luz de Dios y las promesas que hay acá en los dos testigos, usted no puede heredar la vida eterna, porque tiene que conocer la luz para poder vencer a las tinieblas. Ahora vamos a ir a unos pasajes que nos van a dar un poquito más de claridad a lo que yo leí recién. Vamos a ir a Juan 12, capítulo 12. Juan capítulo 12. Tengan un poquito de paciencia. En los versículos 35 y 36, que dice lo siguiente. Entonces Jesús les dijo, hablando, ¿no? Estaba predicando el Evangelio, y Jesús les dice, aún por un poco de tiempo la luz está entre vosotros. ¿Quién es esa luz que está entre vosotros? Porque Jesús todavía les estaba diciendo que Él estaba en la tierra todavía. Andad entre tanto que tenéis luz, que estoy yo, dice Jesús, para darles luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Queridos hermanos, Jesús es el verdadero camino. ¿Por qué el camino? Porque acá lo dice claramente, las tinieblas no sabe a dónde va, porque usted no sabe a dónde va. Pero Jesús sí sabe a dónde usted tiene que ir, porque Él es el camino, la verdad y la vida eterna.
Queridos hermanos, tenemos que tratar de escudriñar lo que el maestro nos quiere decir acá. Él nos está diciendo, vengan a mí los que están cansados y trabajados y yo los haré descansar. ¿Qué significa? Que los que están en pecado vengan a mí, que yo los voy a restaurar. Versículo 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Queridos hermanos, Jesús nos está advirtiendo, no solo mientras Él estaba vivo, sino que ahora que Él no está en cuerpo, porque Él está espiritualmente con nosotros, que tengamos la luz de Él en nuestras vidas, para que andemos en luz, no en tinieblas. Seguimos, vamos al Juan 12, el mismo capítulo, de los versículos 44 al 50, que dice lo siguiente. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Se entiende el significado del versículo? Jesús está diciendo acá, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿En quién? En Dios, el creador de todo. Jesús fue enviado acá a la tierra a morir en la cruz por nosotros, para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia a través de su sangre y de su carne. Varón de dolores, experimentado en quebranto, no abrió la boca delante de sus trasquiladores, y por su sangre y su llaga fuimos nosotros curados. Y el que me ve, ve al que me envió. Mire a Jesús, que Él es la viva imagen de Dios, porque Él es Dios también, porque fíjese la Santa Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Queridos hermanos, no hace falta ser una persona, tener estudios de 20, 30 años para poder escudriñar lo que Jesús nos está diciendo. Pongamos un poquito nuestro corazón cuando leemos. Pidámosle al Señor que habla a nuestro entendimiento para poder entender lo que Él quiere para nuestra vida, porque Él siempre va a querer lo mejor. El otro, el enemigo, va a querer siempre lo peor para usted. Seguimos. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Alabado sea Dios y nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que nos ayuda a entender este maravilloso mensaje que tenemos en el capítulo de Juan, en el capítulo 12 y en el versículo 47. Queridos hermanos, acá claramente Jesús vino porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Él no vino como juez. Él vino a dar la vida en una cruz para que tengamos la posibilidad de ser salvos y morar con Él en los lugares celestiales. Seguimos. El que me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Queridos hermanos, claramente Jesús nos está diciendo que vamos a tener un juicio. Y si no nos empapamos de la palabra de nuestro Señor, que están los dos testigos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, esas palabras nos van a jugar en contra o a favor. Tenemos que tener un poco de inteligencia, hermanos.
abrir nuestro corazón al Señor, pero con un corazón de carne, no de piedra. Tenemos que abrir nuestro corazón al Señor porque es el único que nos puede salvar. No hay otra manera de salvarse. Fíjese el enemigo, lo que ofrece en el mundo. Prenda la televisión y escuche y mire los noticieros. Todas pálidas. Todas noticias tristes, toda noticia en contra. El Señor no quiere eso para nosotros. El Señor quiere que nosotros seamos victoriosos y que caminemos por otros carriles para que podamos tener vida y la tengamos en abundancia. Hagamos caso omiso a todas esas cosas que llevan amargura en nuestro corazón. Esa raíz, después esa amargura se hace raíz de amargura en nuestro corazón y nos lleva a la enfermedad y la enfermedad nos lleva a la muerte. Hermanos, Cristo nos está advirtiendo a través de este mensaje maravilloso. El título de este mensaje, las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. La palabra sola lo va a juzgar a usted. Porque la palabra es la verdad. Es la justicia de nuestro Dios. El que me rechace y no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Queridos hermanos, Él no habló por su propia cuenta. Él habló inspirado por el Padre. ¿Y quién es el Padre? Dios. Dios mismo instruyó a nuestro Señor Jesucristo, porque Él de chiquito ya se congregaba los sábados en la sinagoga y crecía a través de congregarse en sabiduría, en estatura. Crecía porque lo fortalecía la palabra de Dios para poder, cuando Él venga grande, entregar su vida en una cruz por todos nosotros. Necesitaba Jesús ese fortalecimiento. Seguimos. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Cuando nosotros, el que tiene la suerte de subir a un púlpito a hablar, tiene que hablar las palabras de Dios. Las palabras que Dios transmite a su corazón, no las palabras desde su propia opinión. Porque todos vamos a ser juzgados hasta por lo que decimos. Ya lo he nombrado yo anteriormente. Tengamos mucho cuidado, queridos hermanos, porque la palabra es la que nos juzga. Y vamos a tener un juicio. Vamos a ir al capítulo 8 de Juan. El mismo evangelio, pero en el capítulo 8. Capítulo 8:44, que dice lo siguiente. ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Quién puede acusar a Jesús de pecado? ¿El diablo? Imposible. A Jesucristo no lo puede acusar, pero nosotros sí. Fíjese lo que dice. Y si digo la verdad, ¿por qué me acusás? Hay tanta gente en este mundo que dice la verdad, en tantos lugares, tantos hijos de Dios que viven para Dios y son vituperados, son perseguidos. Van a las congregaciones y no los saludan, no le hablan, ni siquiera ni lo saludan a la mañana cuando llega. Eso es lo que quiere decir Jesús acá,
Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Pero sí creen al príncipe del mundo, que es el diablo. Ya Jesús nos está advirtiendo. ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? ¿Cómo lo vamos a acusar si Él no tiene pecado? Él subió a la cruz sin pecado, por nuestros pecados, para que los pecados queden clavados en la cruz. Seguimos, queridos hermanos. Vamos al libro de Proverbios, que está antes de Salmo. Libro de Proverbios. Perdón, después de Salmos está. Proverbios, en el capítulo 23 y el versículo 23, que dice lo siguiente. Compra la verdad y no la vendas, y la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Hermano mío, manéjese con la verdad de nuestro Señor Jesucristo. No la rife, no la venda, porque la verdad es lo que lo va a salvar a usted. No la mentira. Y utilice sabiduría, utilice la enseñanza de los dos testigos y la inteligencia para poder interpretar lo que dice en este libro maravilloso, que son las Santas Escrituras, que nos llevan a la verdad. Vamos al capítulo 16 de Proverbios. 16. El versículo 25 dice lo siguiente. No hay camino que al hombre le parece derecho. Escuche bien lo que yo voy a decir ahora, pero es camino que lleva a la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque nosotros tenemos que despojarnos del yo que nos dice, este es el camino, tranquilo, si vos sos un buen tipo, vos te portás bien, vos ayudás a los demás, pero no, porque hay camino que al hombre le parece derecho y son torcidos y llevan a la muerte espiritual. Para tener un camino derecho, un camino que se allane lo áspero, tenemos que caminar como Cristo caminó en este mundo. Tenemos que ser como Cristo es. Por eso estudie las Santas Escrituras, que son las que dan testimonio de Jesucristo, de su carácter. Porque ¿sabe cómo vamos a ingresar en la vida eterna? Cuando nuestro carácter sea como el carácter de Cristo. Lea, estudie, escudriñe, y se va a dar cuenta que el enemigo está al acecho siempre como león rugiente buscando a quien devorar. Vamos a ir al Salmo 119. Salmo 119. Esperen un cachito. 119 en el versículo 105. Que dice lo siguiente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cuál es esa lámpara? La luz de Cristo. ¿Y dónde podemos nosotros conocer la luz de Cristo? A través de las Santas Escrituras. Teniendo una relación con nuestro Señor. Conociendo la verdadera verdad y la verdadera justicia.
Porque por eso dice hay camino que al hombre le parece derecho, pero no, porque a veces ese camino que nosotros elegimos y que nos pensamos que está bien, es torcido. Conozca a aquel que dio la vida en una cruz y que es su luz. Y permítale que Él lo guíe en el camino hacia la vida eterna, queridos hermanos. Y por último, el último versículo, 119, versículo 133. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna maldad se enseñoree de mí. Queridos hermanos, ¿cómo dice Jesús que hay que ordenar nuestros pasos? Con su palabra. Y no permitir que el enemigo nos destruya. Porque para eso tenemos este libro maravilloso que nos dejó el Señor, para que podamos entender su carácter, para que podamos entender su camino, para que podamos entender su verdad y para que podamos entender por qué Jesús murió en la cruz para darnos vida y vida en abundancia, que es la vida eterna. Por último, queridos hermanos, yo quiero decirle que Jesús siempre está. Él siempre está. Y más cerca de lo que usted se cree. Búsquelo en su corazón. Arrodíllese. Pídale perdón por sus pecados y Él lo va a restaurar. Lo va a llevar sobre aguas tranquilas. Veo un lago que está quieto, que no tiene ninguna ola o marea que se esté moviendo por ahí. A esas aguas lo va a llevar el Señor. No aguas impetuosas como el mar, que están las olas revuelto. No, Él lo va a llevar sobre aguas tranquilas. Lo va a sumergir en el río de su espíritu. Lo va a cuidar como a la niña de sus ojos. Eso es lo que el Señor quiere darle, queridos hermanos. La salvación. No escuche a herejías destructoras que lo hacen desviarse de su camino, sino vea con claridad, póngase colirio en los ojos para que se caigan esas escamas y usted pueda ver con claridad el reino de los cielos derramado en este libro maravilloso de salvación. Gracias por haberme escuchado, queridos hermanos, y oramos. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia y por todas las cosas que nos das todos los días. Que tu palabra sea la mejor música para nuestros oídos y que podamos entender lo que nuestro Maestro Divino hizo en la cruz, nuestro Señor Jesucristo. Amén.